Buen día, mi nombre es Carolina Milena Bernal Buitrago, soy estudiante de especialización en gestión psicosocial de contextos de trabajo. El presente trabajo habla sobre análisis de datos y obedece al proyecto de investigación que como pregunta tiene la siguiente. ¿Cómo afecta el riesgo psicosocial en el personal médico del servicio de urgencias en el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha? Para ello, entonces, y siguiendo las instrucciones, lo primero que vamos a ver es cuáles son los diferentes procesos para tener un correcto análisis de datos y que aporten efectivamente en la investigación que se está realizando. Entonces, vamos a iniciar con el proceso cuantitativo, donde en la fase uno encontramos la idea, que es donde nosotros determinamos en qué vamos a trabajar, qué es lo que queremos investigar. Continuamos fase 2 con el planteamiento del problema, marco teórico, ¿cierto? O perspectiva teórica, la visión del alcance del estudio, que básicamente hace referencia a hasta dónde quiero llegar yo con la investigación. Fase 5, planteamiento de la hipótesis y definición de variables. Fase 6, el diseño, el desarrollo del diseño de investigación. Y aquí es donde nosotros empezamos a direccionar nuestra investigación, como en este caso se refiere a un proceso cuantitativo, que es la definición y selección de la muestra. Entonces aquí, para dar un pequeño ejemplo, entonces si yo voy a hablar efectivamente sobre el personal médico del Hospital Mario Gaitán Yanguas, tengo que tener dos datos importantes. El primero, cuál es mi población total, que podría hablar de 20 a 30 médicos, y a partir de allí determinar esa muestra, es decir, a cuántas personas de esa población en general voy a aplicar los instrumentos de recolección de datos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo 20 médicos, puedo decir que mi muestra son 10. Es decir, que aunque tenga 20 médicos en el hospital, solamente le voy a preguntar a 10. Eso sería un ejemplo. Posteriormente vamos a la recolección de datos, que es aplicando los instrumentos solamente a la muestra que decidí que iba a tomar. Continuamos con el análisis de datos y por último tenemos el reporte de resultados. Es de resaltar que el proceso cuantitativo hace referencia a esos datos los cuales son medibles, es decir, aquellos que yo pueda contar, sumar, ¿sí? Que sea algo netamente que obedezca a lo que es la parte objetiva. Acá en este proceso cuantitativo yo no puedo dejar espacio a lo subjetivo, es decir, a lo que pienso o a lo que siento respecto a la investigación que estoy realizando. Continuamos con el proceso cualitativo, que ya es un poco más subjetivo y por ende su organización o su estructura varía de alguna manera. Entonces, en este proceso, al igual que en el cuantitativo, entonces encontramos primero la idea, que es siempre nuestro primer proceso, va a determinar cuál es esa idea o qué es lo que yo voy a plantear dentro de mi investigación. Seguimos con el planteamiento del problema. A partir de allí, entonces vemos lo que es la inmersión en el campo, la concepción del diseño o el abordaje principal del estudio. Al igual que en el proceso cuantitativo, entonces vamos a definir una muestra, ¿sí? La muestra inicial del estudio, el acceso que vayamos a tener a esta muestra y la recolección de los datos. ¿En qué varía básicamente lo que es el proceso cualitativo? Que la literatura existente o el marco de referencia se vuelve eje central dentro del proceso de la investigación. También nos da espacio que a través de esa literatura existente nosotros tenemos cabida a interpretar estos resultados, ¿sí? Entonces, una vez nosotros tengamos la literatura, una vez hayamos recolectado otros datos, como puede ser otras bibliografías, entonces podemos llegar a una interpretación de los resultados un poco más libre que en el proceso cuantitativo, porque el proceso cuantitativo habla de datos exactos y en este caso el cualitativo, pues primero está en el eje central del marco de referencia, pero adicional permite a que tengamos un poco más de subjetividad. Este mapa es tomado, o esta figura 2 es tomado del libro de metodología de la investigación y básicamente hablando de la ruta cualitativa. El proceso mixto, entonces como podemos ver acá se determinó que vamos a tomar un gráfico tipo embudo, donde decimos que podemos tomar
los elementos del proceso cualitativo y los procesos del elemento cuantitativo. Es decir, que yo puedo tomar datos o tener esa recolección de manera mixta. Yo puedo interactuar sistemáticamente los métodos. Es decir, que aunque tenga información bastante sólida, muy objetiva, también puedo tener el espacio hacia la subjetividad o hacia el análisis de tendencias temáticas u opiniones que no están tan estructuradas en un porcentaje o en un número determinado. Ese es el proceso mixto. Aterrizando un poco la información al proyecto que, como les indicaba, obedece a la siguiente pregunta: ¿cómo afecta el riesgo psicosocial en el personal médico del servicio de urgencias en el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha? Se determinó o mirábamos este pequeño tema que nos dice acá: los médicos de urgencias, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales de atención de emergencias, entregan el 90% del bienestar físico y mental a la hora de cada turno. ¿Por qué se determinó que el 90% del bienestar físico y mental? Ya que al existir tan poco personal, el elemento o el personal médico tiene que tener una atención prácticamente del 100%. Tiene muy poco tiempo de descanso y siempre debe estar realizando labores dentro del centro médico. Acá vamos a mirar la definición de la población y la muestra. Entonces, lo primero, tenemos que determinar qué tipo de investigación que se decidió o la ruta que vamos a hacer para nuestro análisis de datos es lo cuantitativo. Entonces, tenemos acá la población muestra de la investigación son los médicos, urgenciólogos que atienden las urgencias del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha. Como nuestra población era tan reducida, en este caso 6 médicos son los que atienden urgencias, y se determinó que esa va a ser nuestra muestra. Entonces, tipo de contratación de estos médicos es por prestación de servicio, y antigüedad, decimos que ellos llevan más de 20 años en este hospital. Tipo que vamos a hacer, muestreo. Entonces, para el proceso de investigación se tomará una muestra del 100% de la población de los médicos que atienden urgencias en el Hospital Mario Gaitán Llanos. ¿Por qué decidimos tomar el 100% de la investigación? Porque, como podemos observar, solo 6 médicos son aquellos que atienden en este hospital. Para poder analizar los datos correctamente, debíamos tomar el 100%. Listo. El instrumento para la recolección de la información. Lo primero es que se determinó el cronograma para establecer las fechas de las entrevistas, teniendo en cuenta que debíamos tomar 2 variables específicas. La primera, que estuvieran los médicos especialistas en el área de urgencias y que ellos contaran con el tiempo aproximado de 15 a 20 minutos para que pudieran responder a nuestra entrevista. El análisis de la información. Entonces, el análisis de la información es recolectada a través de la metodología cuantitativa que determinó que acá tenemos la primera, y es que las horas trabajadas en un médico en urgencias en el Hospital Mario Gaitán Yanguas es aproximadamente entre 8 y 12 horas. 3 médicos contestaron que era de 8 a 10 horas y más de 12 horas contestaron 3 médicos, lo que quiere decir que en este caso entonces tendríamos que tomar de 8 horas en adelante la información para poderla analizar, o sencillamente poner un poco más cerrada la encuesta para que los profesionales nos pudieran indicar exactamente el tiempo laborado. ¿A qué podemos llegar? A que los médicos sí se exceden en su horario laboral en este hospital. Acá hacemos una referencia también, dadas las entrevistas, donde decíamos si consideraban tener estabilidad laboral. Aunque hay médicos que llevan más de 20 años, 4 de estos médicos nos respondieron que no. ¿Por qué nos respondieron que no? Porque su contratación es a través de orden de prestación de servicios, lo cual no brinda cierta estabilidad eh, laboral. El análisis que podemos hacer respecto al impacto psicosocial en médicos nos dice que bajo tenemos el 17%, medio el 67% y alto el 17% nuevamente. Entonces, estos serían los resultados y podemos determinar que el riesgo que tienen los médicos es 67% medio.
Muchas gracias.